quiero platicar rápido nada más para quienes no nos conocen. California Western School of Law es una escuela de derecho que está ubicada en San Diego, California. Somos la primera escuela de derecho en el sur de California y tenemos dentro de la escuela de derecho un departamento que alberga a 4 programas completamente en español, que es el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. Nosotros tenemos dentro de estos 4 programas la maestría en Derecho con especialización en litigación oral, tenemos el concurso nacional de juicio oral de audiencias preliminares, acceso a capacitación y red inocente. Y bueno, por último y no menos importante, nuestra querida amiga, embajadora honoraria de la Escuela de California Western School of Law en Chile, la abogada María Celeste Jiménez Riveros. Ella es egresada de nuestra primera generación de la maestría. Ella es abogada penalista, ejerció en la Fiscalía y en la Defensoría Penal Pública por 15 años, litigando cientos de casos en juicio oral. Es reconocida especialista y activista internacional en derecho animal y derecho migratorio. Por supuesto, también ella tiene un cargo dentro de Anima Naturalis, y pues nosotros más que encantados de abrirle este espacio, porque por supuesto este tema especialmente ha sido a causa de su interés por los animales. Así que, pues, yo me callo, no digo nada más. Realmente, insisto, para nosotros es un placer contar con su presencia y voy a dar entonces, bueno, el preámbulo de cómo va a funcionar esta charla. La idea es que cada uno de nuestros ponentes exponga todo lo que quisieran hablar acerca de cómo está funcionando el derecho animal en su país. Y la idea es que cada uno tenga 20 minutos, como máximo 15, de entre 15 máximo 20 minutos para exponer qué está sucediendo en sus países. Por supuesto, es un tema muy complicado, cada país estará haciendo cosas distintas, pero queremos que nos hablen en esos 15, 20 minutitos de lo más importante en su país. Y al final tendremos este espacio para preguntas y respuestas, donde les pedimos entonces a nuestro público que haga uso del chat para exponernos cualquier pregunta que tuviera. Queremos que sea a través del chat que se haga las preguntas y nosotros vamos a dirigir la pregunta a cada uno de nuestros ponentes. Entonces, gracias a todos los que nos están saludando desde los diferentes rincones de América. Es para nosotros un gusto tenerlos con nosotros esta noche. Entonces, listos para apuntar sus preguntas en el momento en el que les surja la duda, con mucho gusto utilicen el chat y ya cuando sea entonces momento de abordar las preguntas estaremos revisando el chat. Muchas gracias una vez más y le paso el micrófono a la abogada Celeste Jiménez. Aquí entro yo. Muchísimas gracias, Rubí. Siempre es un gusto reencontrarnos con la familia de California Western. Yo me reconozco una hija ilustre de la universidad por todo el tiempo que he llevado vinculada a esta casa de estudios. Agradezco que se haya oído esta necesidad de hablar del derecho animal, de los derechos animales, en medio de un mundo que la verdad es que se ha concentrado mayoritariamente en los derechos de las personas humanas. Y aquí ya empiezo a hacer el clic con el uso del lenguaje respecto a los derechos de los animales no humanos. Yo siento que hay un interés emocional, algo que sentimos, que nos vincula a aquellos que también comparten el mundo con nosotros y que de hecho fueron los primeros en estar acá antes que incluso los animales humanos. Y se trata de todo aquello que vive y que no somos personas humanas. Entonces, bueno, hechos los agradecimientos por darle la atención al tema, voy a hacer una presentación en PowerPoint en unos minutos, pero primero quisiera partir por vincularnos todos nosotros a la necesidad de hablar de los derechos de los animales. La rama del derecho animal nace hace más de 50 años en las universidades, precisamente porque ocurre una intención primero filosófica en el estudio de los derechos del mundo vivo. Y estos filósofos llegaron a conclusiones importantes sobre la necesidad de pronunciarnos sobre aquella vida de los animales no humanos y de cómo vamos a interactuar con ellos. Ahora, el tema de fondo es por qué
si los queremos tanto, ¿cierto? Porque muchos de nosotros tenemos mucho cariño por los animales no humanos, y a la hora de racionalizar esta situación, empezamos a decir, bueno, ¿cómo les damos una categoría dentro del orden que hemos hecho, que está principalmente pensado en el ser humano? Y aquí les comento parte de mi historia con el derecho de los animales. Cuando estaba en la universidad, en primer año, empecé a ver que estábamos hablando solamente de los derechos de las personas humanas, y empecé a averiguar, a investigar un poco, y me encontré que en algunos países del mundo el delito de maltrato animal se encontraba tipificado, es decir, hay un castigo para quien maltrata al animal. Luego encontré que en otros países también estaban algunas normas administrativas, algunas normas de menor rango, y que hablaban mucho de una situación práctica que queremos resolver con los animales no humanos. Luego empecé a investigar un poco más y me encontré con la historia del derecho. Cuando empezamos en la carrera de Derecho a estudiar, bueno, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Y empecé a investigar ya a la altura de hacer mi memoria de grado. ¿Por qué los animales son cosas? Porque nosotros nos vamos al derecho civil, y aquí es un tema en común de todos los países de Latinoamérica y de, bueno, gran parte del mundo, que en nuestros códigos civiles nos encontramos con una dura clasificación de los animales no humanos como cosas, muebles, semovientes, animadas, por lo menos así es en Chile. Y hecha esa revisión, yo digo, bueno, pero ¿cómo llegamos tan lejos y a estar tan mal con la realidad? Porque uno mira al animal más cercano, el perro, el gato, el caballo, y no me cuadra esa clasificación, salvo por una tremenda abstracción de su condición de seres vivientes. Y estudiado eso, me encuentro con que hay un quiebre entre Oriente y Occidente en lo filosófico, en lo valórico y en cómo instalamos el derecho. Y aquí la gran culpa la tienen las 7 partidas, la tiene el derecho romano, y luego con el Código de Napoleón, que empieza ya a organizar el derecho, que después viene siendo en Latinoamérica una mera copia. Y en ese trayecto me doy una misión. Dije, vamos a hacer que cambie el derecho de los animales en Chile y en otros países de Latinoamérica, porque yo siento que hay algo que está mal, ¿cierto? No solamente desde mi percepción como persona animalista, sino desde la perspectiva del derecho. Y empiezo luego a estudiar qué ocurre en otros países, cómo lo han ido solucionando. Aquí ya estamos el año 2000, el 95 años, por ahí entre el 95 y el 2000, y me encuentro que hay países de Europa que han ido avanzando hacia una nueva condición jurídica de los animales, ¿ya? Y aquí viene la parte importante de toda esta reflexión. ¿Cómo ocurre ese movimiento positivo hacia una nueva condición jurídica de los animales? Ocurre en una pirámide invertida. Sabemos nosotros que el derecho funciona en general en los sistemas en que estamos, constitución, leyes, y así, bueno, unos reglamentos, normas administrativas, etcétera, y vamos ahí con le llamamos chorreo legislativo a lo que va quedando más abajo, digamos, de menor rango. Pero resulta que si nosotros nos quedamos solamente con mirar el derecho en esa pirámide y no empezamos a buscar cómo pudiéramos cambiarlo, nos vamos a conformar, ¿cierto? Y ocurrió que en algunos países de Europa los ciudadanos no se conformaron, ¿ya? Y empezaron a tomar la decisión de hablar por los que no tienen voz. Y empezaron a instar, como les decía ahora, luego entendí por qué ocurría esta dinámica de las leyes más chicas para llegar a las leyes más grandes. Y me di cuenta que hay países que crearon pequeños castigos, pero muy válidos, respecto de aquellos que maltrataban animales. En Italia era la exposición en público, había una vergüenza muy importante para quien maltrataba un animal. Hubo en Inglaterra 1800 juicios en contra de quienes maltrataban animales. Francia tiene una legislación riquísima en materia de derecho animal. Francia hoy tiene un código de derecho animal, tiene organismos públicos encargados específicamente del área, tiene un delito de maltrato animal que llega a catalogar el animalicidio, ¿ya? Francia tiene también
el cuasi delito de maltrato animal. Esto solo para darles luces de cuál es el tamaño de esto que estamos hablando. Y nos encontramos también con otros casos como el de Austria, Suiza, Francia también, que han llegado a modificar sus códigos civiles. O sea, no estamos hablando solamente de castigar por medio de la vía penal. Y aquí es donde quiero llegar como al foco del asunto. Empezamos desde abajo y luego vamos increciendo, ¿ya? Lo hablábamos hace unos días también con Arturo Berlanga este tema. Yo le decía, qué lindo ver cómo se forma la regulación en el mundo y cómo desde el activismo, quienes también participamos en el activismo, podemos ir influyendo. Y esto aplica a todo, aplica a todo. Es muy difícil pensar que algo va a nacer como cambio en una constitución. Es más fácil pensar que va a nacer como una energía de cambio desde más abajo, desde las solicitudes de la gente, desde el clamor popular, con pequeñas leyes, con pequeños artículos, pequeños cambios. Y así es como fue ocurriendo en Europa. Y aquí les paso a comentar dos casos que me llamaron mucho la atención. El de Austria, particularmente. En Austria, al año 95, si no me falla la memoria, cambian el derecho civil y ya los animales no van a ser cosas. Estamos hablando de que los animales dejan de tener esa categoría en el Código Civil y cambian a su condición jurídica intermedia entre persona y cosa. El artículo reza más o menos así. Los animales no son cosas, tienen una categoría intermedia entre persona y cosa. Y las personas humanas serán responsables de los daños que causan a los animales, de resarcirlos, de hacerse cargo de aquello que les causen, digamos. Eso es súper importante porque sabemos que los animales en sí no van a ir a demandar a una persona, ¿cierto? Y aquí empieza otro tema que viene hilado a lo mismo, que lo vamos a ver ahora en la presentación, que es precisamente cómo y qué derechos podrían llegar a tener los animales. Fíjense que todavía no llego al tema de los derechos, estoy simplemente subiendo en la pirámide. Pasamos por el derecho penal, castigo al maltrato, pasamos por el derecho civil, cambio de conducción jurídica, y eso es un gran hito. Eso de Austria, de Suiza, de Francia, es un hito en la historia del derecho en el mundo. Y luego llegamos a la Constitución. Y cuando hablamos de cambios constitucionales tenemos dos grandes alternativas siempre. La más común es crear un artículo dentro de un todo constitucional que ya existe. Y la otra alternativa es lo que estamos viviendo en Chile. En Chile estamos a puertas de votar por quienes van a constituir una asamblea constituyente el próximo 10 y 11 de abril, y además esas personas van a ser las que van a crear toda una constitución completa, desde cero, la hoja en blanco. En Chile la constitución ya se ha dado por derogada, a menos que la que se cree ahora, desde abril, desde mayo, que empiezan a trabajar los constituyentes nuevos, no les satisfaga. Si la población dice, no, no quiero esa constitución, volvemos a la anterior. En ninguna constitución en Chile en la historia se han considerado los derechos de los animales, y en el mundo son muy pocas. Está Alemania, está Egipto, está Bolivia, Ecuador, Brasil, pocas, ¿ya? Pero las hay. Pero no hay ningún país en el mundo que tenga la posibilidad desde cero de permear el concepto de derechos animales en un cuerpo constitucional que sea aplicable a todo un país. ¿Ya? Luego vamos a ver, entiendo, Arturo nos va a contar de la Constitución del Estado de México, que sí considera los derechos animales, pero es la Constitución de un Estado, que yo estoy hablando de un país. Entonces, hecha esta explicación, entender muy bien hacia dónde vamos, ¿ya? Hacia dónde vamos con el derecho animal. Ahora voy a pasar en los minutos que me quedan, voy a pasar a presentarles un poco de la situación en Chile. A ver, aquí estamos. Puedo compartir pantalla, ¿verdad, Rubí? Así es, todo tuyo. Muchas gracias. Ya, voy a hacer uso racional del tiempo. Aquí, ya, ¿está bien ahí? Bueno, ya hechas las presentaciones, Derecho Animal en Latinoamérica es el título de esta conferencia, y me voy a enfocar en Chile, pero aquí voy a hacer otra reflexión también, antes de empezar. Cómo se regulan los distintos estados depende mucho de su forma de estado. Aquí voy a hacer oda al sistema de Estados Unidos de América. Dado que son un estado de estados, ¿ya?
cada uno puede ir avanzando en forma independiente en el crecimiento en la materia del derecho animal o cualquiera otra. Y eso les ha dado la posibilidad de ir creciendo por asuntos, digamos. En Estados Unidos hay 7 estados que todavía no han abolido absolutamente las carreras de galgos, ya, por poner un ejemplo. Es un número que usamos muy seguido acá cuando damos esta lucha en el Congreso. Hay otros tantos que todavía permanecen teniendo el rodeo u otras formas de maltrato animal que les han naturalizado. Pero la mayoría de los estados se han dado una propia regulación positiva respecto de los animales. En Estados Unidos también, nuevamente, oda a Estados Unidos, tienen una victimología de los animales, del derecho de los animales en el maltrato. Y ahí, bueno, recomiendo mucho el trabajo que hace la Universidad Lewis and Clark en Portland, Oregon, que tiene profesores especializados en estas áreas, pero además hay algo que me llama la atención en ellos. Hacen todos los años unas conferencias de derecho animal en que van los fiscales especializados en asuntos de maltrato animal, que trabajan específicamente en estas áreas, y han desarrollado la victimología del animal a partir de la victimología de las personas violentadas en la esfera de la familia, o sea, violencia doméstica. Se asocia el animal a la violencia doméstica, porque es alguien que no puede reclamar, no puede quejarse. Bueno, aquí entonces es importante entender cómo funcionan las cosas en Chile, que es un estado unitario, a diferencia de los estados federales. Y en Chile, cuando uno da una regulación respecto a los animales, aplica a todo un país, lo que significa la dificultad de hacernos cargo de situaciones distintas. En un lugar importan los perros, en otro lugar importan las vacas, en otro lugar importa la ganadería, en otro lugar importa el animal, digamos, urbano, y así, o la fauna silvestre, o la fauna más exótica, que no tenemos mucha, pero Chile está adscrito a un tratado en ese sentido, y esa es la dificultad. ¿Ya? Entonces entender que en los países que tienen estados federales es más fácil avanzar porque puedes ir por territorios generando convicción, movimiento social, crecimiento legislativo. Luego, yo voy avanzando. Hitos históricos en la normativa en Chile, solamente para hacerles un resumen de cómo están las cosas por acá. En Chile comenzamos con tener una falta, que es una infracción menor, un dismiss, podría decirse, muy pequeña. Hace muchísimos años, estamos hablando 1880, ya se sancionaba, y que era maltrato animal, pero que solamente tenía una sanción en dinero, una multa. Pero hay casos notables de sentencias desde esa época. Luego, en el año 1975, Chile adscribe a un convenio internacional que se llama CITES, que es de especies protegidas, ¿ya? Especies protegidas. ¿Qué tipo de especies? Estamos hablando de especies en vías de extinción. Estamos hablando de algunos tipos de animales que están en un registro que se llama CITES, porque fue creado con ese nombre, y están flora y fauna. Por ejemplo, cocodrilos, algunas especies de monos, algunas especies de árboles, de plantas. ¿Cuál es el objetivo del CITES? Protegerlas, pero además evitar que se transporten de un lugar a otro sin autorización, ¿ya? Eso es lo que evita el tráfico de animales. El tráfico de animales en el mundo es el segundo mayor tráfico después del de drogas, en cuanto al daño que ocasiona y en cuanto a los dineros que mueve. Luego en Chile, en el año 1989, yo celebro que esto, que era una falta solamente con una multa muy pequeña, haya pasado a ser un delito de maltrato animal, ¿ya? Desde ese momento ya está en el Código Penal y se sanciona con una pena en cárcel y una pena en dinero, ¿ya? Que eso es importante porque pasa a formar parte de un registro de antecedentes penales de quienes incumplan esta norma. Y cosa muy importante, es el único delito en toda la legislación que habla de la crueldad y actos de maltrato animal. También incluye hoy en día, después de varias modificaciones, la omisión y el abandono de animales. Y han ido aumentando las penas con el tiempo. Luego, en el año 2009, después de un largo trabajo, se llegó a una ley de protección animal que es bastante ambigua. Por un lado habla de que los animales sienten y por otro lado permite que se realice el rodeo, por ejemplo. Entonces, son leyes que se negocian
pensando siempre en asegurar algunos intereses de grupos privilegiados particulares. La verdad, no es de mi agrado esa ley, creo que tiene muy bonitas normas declarativas, pero pocas normas ejecutivas, ¿ya? Y la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía 21.020, que empieza a regir en el año 2017, que crea un registro nacional de mascotas o animales de compañía, y que también empieza a regular esta situación de los perros y los gatos que habitan en las calles, que viven con las personas en sus casas, para procurar que haya más reglas de cómo tenerlos, cómo se pueden también reproducir los animales no humanos. Ahí hay un tema súper importante. En Chile hay un registro que tiene ya a estas alturas, año 2021, 1.500.000 animales inscritos en un país de 18 millones de habitantes. Eso es bastante. De esos animales, 300.000 son gatos, el resto son perros. O sea, estamos hablando de muchísimos animales, ¿verdad? Entonces, bueno, para que ustedes hagan la idea, la importancia de esta norma. Sin embargo, en mi opinión, viene nuevamente a cosificar a los animales. Para cerrar la explicación de los hitos históricos, el peor hito histórico en Chile es que todavía, a pesar de todas estas normas que parecen buenas, en Chile todavía los animales son considerados cosas en el Código Civil, a pesar de todo lo que se intenta protegerlos. Voy a avanzar más rápido porque siento que tengo poco tiempo y creo que voy a ir a lo medular, ¿ya? Ya hablamos vamos a hablar un poco de las dificultades que hay cuando nosotros queremos cambiar las normas. Las dificultades tienen que ver también con las metas y con los hitos, ¿verdad? La primera dificultad que nos encontramos con frecuencia es la falta de información de la comunidad, ¿verdad? Aquí voy a dejar de compartir pantalla. La primera dificultad que nos encontramos con frecuencia es la falta de información de la comunidad y el lenguaje en que no logramos distinguir que se puede hablar de animales humanos y animales no humanos. El referirnos con el respeto que merece cada especie. Porque si no vamos a caer en algo, que bueno que me detengo acá un minuto, vamos a caer en algo que se llama especismo. El especismo es una forma de discriminación que se parece muchísimo al machismo, se parece muchísimo a la discriminación por sexo, por raza, a la discriminación contra migrantes, a la discriminación contra las minorías étnicas, raciales. Es una forma más de discriminación. Y cuando hablamos de ser antiespecistas, estamos hablando simplemente de no discriminar entre distintas formas de vida o especies. ¿Quién habló de esto? Peter Singer, en la década de los 70, publicó su libro Liberación Animal, donde él nos hacía caer en cuenta de algo que me tocó recibir de propia boca de él conversando cuando vino a Chile. Peter Singer habla de mitigar la mayor cantidad y volumen de sufrimiento animal, no solamente quedarnos en ayudar al perro o al gato que tenemos cerca o castigar un caso de maltrato animal. Hoy día en el mundo hay muchísimo maltrato animal en las granjas donde se crían animales, en los refugios donde los animales no están bien tratados, en los zoológicos, en la diversión, en los circos, en los mataderos. Hay un maltrato animal que nosotros no vemos y nos cerramos los ojos para ir a castigar. Y él hablaba de eso. ¿Cómo vamos a vivir bien en el mundo si existe tanto sufrimiento? La verdad es que eso se va permeando a nosotros. Bueno, y otra dificultad que tenemos además del lenguaje es la falta de educación en las consecuencias de maltrato animal. El maltrato animal en todas sus formas, digamos, la falta de regulación que evita el maltrato animal, se traduce en cuestiones de política criminal. Las personas que maltratan animales son las que van a maltratar personas también después, ¿ya? Eso es un tema, creo yo, súper importante de tratar quizá en algún foro específicamente de ese tema, porque yo creo que es una deuda que tenemos como sociedad, en cuanto a hacernos cargo de por qué castigamos tanto a las personas que cometen delitos contra otras personas y no nos encargamos realmente de castigar empezar el castigo desde los orígenes de la comisión de los delitos. Ahora les voy, para terminar mi presentación, voy a compartirles pantalla un par de minutos más, solamente para cerrar, con una propuesta. Bueno,
Constituciones, como les decía, en el mundo hay algunas que han hecho avances en derecho animal. Una de ellas es la Constitución de Alemania, que ha llegado a establecer dentro de un proceso en que se incluyó un artículo en esa Constitución en el año 2002. Ellos agregan un párrafo, pero un artículo solamente, pero no hacen permear el concepto del derecho animal en toda la Constitución, que es lo que yo pretendo lograr si es que todo me acompaña en Chile. Y no llegan a eliminar el derecho de propiedad respecto del animal, y aquí quiero ser bien honesta. Los que somos más animalistas quisiéramos que aquí todo volviera a foja cero antes del Imperio Romano, ¿cierto? Pero tenemos que ser honestos con el derecho en el que vivimos, con el mundo en que vivimos. Y creo que el mejor avance desde el derecho animal es aquel que establezca los verdaderos intereses de los animales y la sintiencia como un pilar fundamental. En Alemania lo que ocurrió es que se incluye, como les digo, ese artículo, y luego empieza a permear el asunto a otras leyes. Y ya en este año, hace un mes atrás, surge la noticia de que las fábricas de huevos, digamos la industria del huevo, no la fábrica, la industria del huevo, va a dejar de hacer esta trituración de pollitos de descarte, que ustedes quizás muchos no lo saben, otros quizás sí, que es parte del proceso. O sea, cuando usted está comiendo un huevo, también está asumiendo que eso es parte del proceso de cómo llega el huevo a su mesa. Y han comprometido que desde el año 2022 no van a incurrir en ese maltrato animal innecesario, y van a haber otras formas de detectar qué huevos macho, hembra, ¿no? Y evitar que eso ocurra. Entonces son pequeños gestos que van significando un avance. La Unión Europea tiene normas riquísimas en cuanto a la protección animal para todos los países que contratan. Y aquí voy al cierre. Si Chile, Argentina, México, Latinoamérica pretenden contratar con países realmente desarrollados en esos temas, van a tener que ajustar sus normas a esos requerimientos. Y esos requerimientos consideran la crueldad como un pilar, consideran la sintiencia como un pilar, consideran que los animales existen como nosotros. Bueno, y para cerrar les presento lo que creo que debiera ser un pilar de propuesta constitucional para Chile. Yo presento una triada que es, en primer lugar, los animales como sujetos de derecho, escrito en la Constitución, eso dentro de un párrafo que incluya los derechos de la naturaleza y del mundo vivo, y esta consideración de los animales como sujetos de derecho para destacar que tienen sintiencia, para destacar que tienen conciencia. Esto está probado por la ciencia. Además, para cerrar este punto, creo que es importante destacar la Declaración de Cambridge, que la suscribieron importantes científicos, y ahí se dice precisamente que los animales tienen conciencia. Esta característica de los animales como sujeto de derecho puede permear más adelante en cambiar la condición jurídica en el Código Civil, es decir, lo que ocurrió en Austria, cambiarlos de cosa a una categoría intermedia entre persona y cosa. Eso no significa necesariamente eliminar derecho de propiedad sobre el animal, porque esa es una lucha mucho más larga, pero por ahora cambiar esa condición jurídica ya es un avance, porque generamos responsabilidades, digamos, adicionales de las personas sobre ello. Y un segundo pilar importante es la familia multiespecie. Es un acto de honestidad que vivimos con animales no humanos en nuestra casa, ¿cierto? Incluirlos en una constitución como parte de un concepto de familia multiespecie abierta, que también signifique no discriminar a todas las formas de familia que hoy día existen. Ya no somos papá, mamá, hijos, sino que somos papá, 2 hijos, mamá, 3 hijos, etcétera, perro, gato, etcétera, todos son parte de este clan familiar. A mi estudio jurídico llegan preguntas sobre, ¿nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, qué hacemos con el perro y el gato? Y yo le digo, no hay una solución jurídica, pero yo se la puedo hacer, ¿cierto? Y aquí es cuando yo empiezo a fabricar esta idea de la familia multiespecie, tomada desde la experiencia española y de otros países de Europa en que también ha surgido esta cuestión y ya la están resolviendo. No hay constituciones que la hayan incorporado, ninguna, así tal cual como yo la planteo, pero creo que si se incorpora en la Constitución va a permear positivamente al derecho civil, al derecho de familia. En la práctica, ¿qué puede significar? Poder resolver cuestiones como pensiones de alimentos, regímenes de visitas, tuiciones, cuidados,
tratar al animal ya como un miembro de un clan y no simplemente como una cosa, como hoy día, que eso choca en realidad, cuando la gente le digo, bueno, tiene que hacer un contrato para ver quién se va a quedar casi con la mitad del perro o el gato, o sea, la verdad es que las personas dicen, pero ¿cómo no hay nada que lo regule? No, pues si los políticos por los que han votado no consideran esto un tema que a usted le está pasando hoy día. Y para cerrar el punto, creo que lo más importante en un país, y aquí hago el llamado, digamos, a toda Latinoamérica, es que se realice una política pública de protección de los animales. Servicio Nacional de Protección Animal, dependiente de un Ministerio de la Naturaleza y los Derechos de los Animales. Ese servicio, con un patrimonio, con una sede del servicio en cada región del país, con si son varios estados en cada estado, con un jefe, en fin, con una puerta donde podamos ir a golpear para que nos respondan si tenemos una pregunta, si queremos hacer una denuncia. Y aquí voy a contestar la pregunta que los no animalistas probablemente se van a estar haciendo. ¿Y qué hago si es que el perro se va al cerro y se come las vacas? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los famosos perros asilvestrados? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Por qué los perros y los gatos sí? ¿Por qué las vacas no? Bueno, cuando tenemos un servicio nacional, unificamos criterios respecto a todos los animales y se logra ver la situación en perspectiva. Si tenemos un servicio público que se encarga de los perros, otro de los gatos, otro de los leones, otro de la fauna exótica o silvestre, no vamos a llegar a consensos que signifiquen ecosistemas en armonía. Y finalmente un servicio nacional puede sentar en la mesa a todos los especialistas y tomar decisiones. Bueno, infinitamente agradecida por la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia en cuestiones de derecho animal. Hay mucho que hablar, mucho que compartir, mucho que entender y que estudiar para quienes les interesa el tema. Hay muchas áreas específicas del derecho animal que merecen ser desarrolladas. Cada país de Latinoamérica es un mundo en ese sentido. Yo quisiera que en algún momento todos pudiéramos, digamos, conocernos más, oír nuestras experiencias y compartir anhelos en este sentido. El sueño de Bolívar, y creo que California Western de alguna manera lo hace efectivo. El sueño de Bolívar era unificar Latinoamérica. Y yo siento que unificarla también pasa por los animales tal como él también los amaba. Pienso que sería muy lindo en algún momento poder estar hablando de una legislación o de un organismo público técnico de trabajo de derecho animal o un tratado internacional latinoamericano de derecho animal. Es un sueño que quisiera cumplir y aquí desde Chile los abrazo y les agradezco por estar aquí escuchando sobre derechos animales en Latinoamérica. El abrazo es de regreso, por supuesto, es mutuo. Muchísimas gracias una vez más, Celeste, por compartir tu trabajo y todo lo que tú haces por Chile. Y bueno, en nombre de los animales chilenos, muchas gracias.